el DNSSEC fue, como hemos dicho, ha sido una labor de bastantes años. Que al empezar, al haber sido algo tan gradual, les ha permitido refinar la implementación, refinar el DNSSEC en sí, refinar las herramientas de cómo se implementa. Por ejemplo, es algo que no se ha visto en otros campos. Digamos, en IPv6 es algo mucho más, algo más abrupto, digámoslo así, y tiene un poco más de problemas de adopción por eso. También el DNSSEC ha sido bastante gradual, ¿no? O sea, hay gente que se queja que ha sido demasiado lento, que no se ha, y por eso no se ha adoptado, que se ha oído sobre él hace mucho tiempo, pero no se ha adoptado en sí. Eso en realidad ha permitido que se refine el protocolo y que ya se esté listo, digamos así, para ser algo gradual, y permite que vaya siendo adoptado de a pocos, ¿no? Que no tenga que ser algo que se tome 100% y se tenga que cambiar todos los sistemas de la infraestructura inmediatamente. Como decía él, ellos empezaron empezó hace 6 años, firmó su zona de Suecia, su zona con DNSSEC, el root de DNS se firmó hace año y medio, y los otros dominios, todos los otros TLS han empezado a firmarlo poco a poco. .co lo firmó en marzo de este año. También al irlo adoptando poco a poco y haber sido gradual, la adopción nos permite que si ha habido problemas de implementación se pueden resolver sin que creen grandes catástrofes, ¿no? de que dañe la infraestructura local o llamas distribuidas del DNS. And I want to add some numbers to this. Currently, the root zone has about 299 functional production TLDs. I'm not counting the test TLDs that they have. Of those, 64 of them today have DNSSEC running. And of that 64, most of them do NSEC 3, and this is Mauricio was talking about these decisions. NSEC 3 is about 50 to 14. And almost all of them use the same kind of keys. As Mauricio mentioned, the .cl and .se keys. Pretty much the 2K, 1K. So we have seen maybe a quarter of the top zones of the internet. Sorry, new technology. About a quarter of the core infrastructure has gone to DNSSEC, feeling that we really are ready to see some more adoption. So. De la zona de raíz del root zone de DNS, de los 299 dominios que hay en el primer nivel que hay en la zona raíz, 64, 65 han sido ya han adoptado DNSSEC, como decíamos, .ss es el primero, .cl, .co, en fin, muchos otros. De esos 14 o 15 están usando NSEC 3 en ese momento. Y .co usan las mismas llaves, no las mismas llaves, pero la misma tecnología de llaves que usa .cl y que ha sido adoptado por la gran parte de eso. Pero lo importante del tema es que ya ha habido casi un cuarto o un poco más de los dominios en el globo han adoptado el DNSSEC. Yeah. Well, as I go to the next slide. It's curious that almost all TLDs sign with these same key sizes. We all follow each other. So again, social. Todos los dominios han usado básicamente el mismo tamaño de las llaves. O sea, se está adoptando básicamente lo mismo, las mismas especificaciones en todos los dominios. Yeah. So I've been talking about cooperation. I've been putting that in there. I used to teach networks. It was in the 80s. I taught networking. And there's a textbook which had a very good point one time and said that when you're designing a protocol at any layer, and this is the layer stack that we've learned, there are times when an error happens that you have to go up one layer. And so when we're designing these protocols, we want DNS and DNSSEC to be as automated and as contained as possible. We really sometimes have to push errors up into the human level. And that's one thing that's become really apparent, that we have to have people involved with knowing how this works. Because in the protocol, you only see certain parts of the world, but outside the world, you know what's going on. And in translating this into DNS and security events,
whenever you're in the internet and you're operating a site or an ISP or something, you have one point of view. When you're under attack, you need to know who you can trust outside of your area to see what comes back. And that's... Una era cuenta de como metáfora, cuando él daba clases en los años 80 de redes y de networking, y siempre le explicaban que cuando hay un error en los diferentes niveles, ¿no? Los diferentes layers del protocolo, se sube al siguiente protocolo de más arriba, el protocolo anterior para tratar de resolver ese error, ¿no? O se devuelve a él. Básicamente es lo mismo con el DNS en general, pero el protocolo es el protocolo humano, como así, entonces es la cooperación. Porque uno cuando está en un momento de ataque de DNS tiene que saber en quién puede confiar, no solo porque necesita saber en quién puede resolver la información, sino que poder saber cómo están viendo, porque uno cuando está bajo ataque ve cómo resuelven los sistemas que uno tiene, siendo un ISP, manejando un dominio o una serie de dominios, pero cómo, o websites o diferentes infraestructuras, uno ve cómo está reaccionando su infraestructura cuando está bajo ataque, pero necesita confiar en que otras personas, actores externos, le digan cómo está, qué ven de su infraestructura, cómo está respondiendo su infraestructura por fuera. Entonces, tener ese grupo de personas en que uno pueda confiar, tener esa cooperación lista antes de un ataque es muy importante para poder saber cómo reaccionar en ese sobre ataques, bajo un ataque. I guess before I start this, I want to tell a little story. It might be a little harder to translate the whole story. Okay. About 10 years ago, I worked for DARPA, and you mentioned that in the introduction. And we did we were doing actually, I'll save the story for another slide or two. I want to do it after these. Sorry. Okay. It actually comes in with the DDoS, so we'll get him. Okay, so coordinate. I want to talk about the coordination first before I get into my story. Who has to coordinate? We think about our colleagues out there. It's very important that there's coordination in many different directions. The government and industry really have a strong need to coordinate with each other. They both have different needs. They both have different needs to rely on, and they contribute to the internet in different ways. So it's very important that government and industry really know what's going on between them. They don't necessarily have to be friends, but they have to be able to know who to trust, who to count on in what's going on. Competitors also have to have some coordination. Competition is about trying to further the state of the art, but also you have to know where is the help needed. That's one thing. And competitors are in different areas. There's got to be some agreement, especially on standards, the protocols they speak. They've got to be able to have different products tell the users the same thing so the users know what's going on. And more these days, the cooperation has really got to be across all borders. The internet itself goes across borders, and we've seen many attacks come from one side to the other side. Probably the most visible example was what happened in Estonia in 2007 or 8, when Russia launched packets into Estonia. I don't think it wasn't the government versus government, but there was something happening in Estonia where people didn't like what they were doing to the Russian group, and so Russians in Russia got coordinated and sent a lot of packets that went at the Estonian government services to block them from being used. Y a través de diferentes continentes, ¿no? Uno pueda uno tener en quién confiar fuera también del país. Eso se ve mucho también entre, por ejemplo, se contaba en un ataque que hubo entre Rusia y Estonia, no los gobiernos en sí, sino agentes privados de Rusia atacando infraestructura de Estonia, y donde hubo donde después hubo una cooperación entre los dos gobiernos y los dos grupos privados que estaban siendo atacados.